Listo ya para conversar esta mañana con la ingeniera Sandra Canales. Ella es la jefa de las cuencas hidrográficas del Instituto de Conservación Forestal. Sin duda que el hablar del agua, especialmente aquí en la capital, ahora que estamos sintiendo necesidad por algunas restricciones que hay en este servicio, entonces estamos pegando el grito al cielo, y yo creo que ocurre en la mayoría de las comunidades donde hay dificultades de agua potable. La gente empieza a reclamar, pero todos de alguna u otra manera somos responsables. Le hemos invitado a la ingeniera, gracias por atender nuestra invitación, siempre es grato tenerlo. Usted ya sabe que este programa es suyo, cuando quiera venir, porque siempre que la hemos invitado pues encontramos respuestas interesantes de la experiencia que usted ha acumulado. En otras ocasiones hemos hablado de incendios, y mire, hoy tenemos que venir a hablar de los efectos negativos del hecho de no cuidar el bosque. Entonces, el invitarla a ustedes precisamente con ese objetivo de que nos pueda orientar y sacarnos de algunos criterios que son mal manejados, y que eso también evitan que haya que cuidemos lo que son las fuentes de agua. Gusto de tenerla acá. Bueno, muchas gracias, licenciado, siempre por la oportunidad que nos dan, ¿verdad? Para nosotros como Instituto de Conservación Forestal, realmente estos espacios son importantes porque podemos llegar a la población de forma masiva, digamos, sí, ¿verdad? Y pues como usted decía, expresar, educar un poquito, hacer reflexiones sobre estos temas. La vez pasada hablamos bastante de los incendios forestales, ¿verdad? Que como usted dice, es apenas un tema, ¿verdad? Que viene a contribuir a que cada vez tengamos menos agua y menos calidad de agua. Bueno, hablar del agua. Cuando hablamos de este líquido, sabemos que es primordial para la vida del ser humano. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Qué es lo que nos permite conseguir el agua? Bueno, usted dijo algo muy importante. ¿Qué es el agua? Sí. ¿Verdad? A veces tenemos el agua, la necesitamos todos los días y no nos preguntamos realmente qué es el agua, ¿verdad? Yo tenía ahí una presentación donde podríamos ver... Está bien, vamos a ver, compañeros, si nos ayudan. Vamos a la ingeniera, ahora necesita ya la presentación de alguna información que ella trae, que la quiere compartir con los televidentes, porque hoy es un programa muy educativo. Aquí tenemos ya la... Muchas gracias. Bueno, mire, ahí lo tenemos como una pregunta. ¿Qué es el agua? ¿Realmente sabemos qué es el agua, o a veces ni nos preguntamos realmente qué es el agua? Nosotros tenemos ahí que es un líquido vital para los seres humanos, ¿verdad? Y que definitivamente sin el agua no podríamos vivir. De hecho, en nuestro cuerpo un gran porcentaje es agua. Entonces, cuando tenemos el agua, realmente ni le damos la importancia, licenciado. Yo me imagino que ahorita que por lo menos en la ciudad capital estamos teniendo problemas de agua, pues la gente se pone alerta. Y tal vez así, digo yo, es lo único positivo que miro de que estemos con esos problemas, porque yo digo, ¿será que tenemos que llegar a estos niveles, ¿verdad? Para despertar un poquito de conciencia y de interés de las personas en y que regularmente sobrecargamos a la autoridad, no es que es el alcalde, o que es el SANA, o que es el Instituto de Conservación Forestal, o que es el gobierno, pero no asumimos la parte que nos corresponde. Y realmente el recurso hídrico al final, de repente lo vemos así a nivel de nuestras casas, pues bueno, no tenemos agua para consumo, para el aseo personal, pero también la industria, la producción de alimentos, el tema de salud, todo tiene que ver con el recurso hídrico. Entonces realmente el agua es vida, ¿verdad? Y bueno, pero sabemos qué es el agua. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante también, y quise traer esta diapositiva sobre la disponibilidad de agua si hablamos a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos ahí que el 97% de agua en el globo terráqueo es salada, realmente no disponemos para consumo. Y el 3% es agua dulce.
Pero si usted mira la gráfica, licenciado, de ese 3%, el 2% está congelada, el 0.99% es agua subterránea. Y realmente el agua que está disponible para nosotros los humanos es el 0.01%. Entonces, ver toda esta relación de la gran cantidad de agua, qué porcentaje es realmente el que tenemos disponible, y hacernos la pregunta, ¿estamos cuidando ese recurso tan vital? Pero, o sea, estoy impresionado porque yo pensé que realmente la proporción de agua dulce era mayor, pero es mínima en términos reales, ¿verdad? Con respecto a la... Y día por día va aumentando la población. Y lógicamente que esto trae más utilización de agua dulce para la ganadería, para la industria, para los cultivos. Porque no es que vamos a ir a traer agua del mar para los cultivos, ¿no? O sea, podemos decir si agua es lo que más tenemos, sí, pero, o sea, clasifiquemos cuál es el agua que realmente está disponible. Entonces, imagínense, de un 100%, el 3% es agua dulce, pero de ese 3%, el 0.01 es el que realmente tenemos disponible para el ser humano. Entonces, desde ahí deberíamos de empezar a reflexionar, cuál es la disponibilidad que tenemos. Como sabiendo que es un recurso limitado, debe ser el cuidado tan vital, pero limitado, ¿verdad? Correcto. ¿Tenemos algo más? Sí, la siguiente, rapidito, vamos a ver. Bueno, hago la pregunta de dónde viene el agua que consumimos. Esa es otra pregunta que a mí me gustaría que los televidentes que nos están viendo realmente se pregunten, porque yo creo que a veces ni nos preguntamos, y cuando nos preguntamos no tenemos que responder. Pensamos que el agua nos viene solamente porque abrimos el grifo, la llave, y no sabemos. O porque llovió y ya estuvo. Exacto, porque le cayó al cañón. Entonces yo creo que también eso es importante. Si pasamos la siguiente, por favor. Bueno, ¿de dónde viene el agua entonces? A veces hemos hecho esas preguntas en capacitaciones y la gente se queda así, como, ¿verdad? Entonces, ¿de la llave? ¿Del agua lluvia? Bueno, sí, del agua lluvia, ¿verdad? Del agua lluvia. Hay una imagen un poco, lo que nos enseñaron en la escuela, así el ciclo hidrológico, el agua lluvia que cae, que una se infiltra, otra escurre, que luego el tema de evaporación vuelve a subir, se condensa y esa lluvia vuelve a caer. Es un ciclo, ¿verdad?, que se da. Pero ¿dónde se da este ciclo? Pues este ciclo se da en las cuencas hidrográficas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, yo aquí sí quisiera como darme un poquito el tiempo para explicarle a la comunidad en general, porque de repente para nosotras que manejamos el concepto es fácil, ¿verdad?, porque ya lo manejamos, pero realmente este es un concepto que toda la población lo debería de tener claro. Y tenemos dificultades, aún los mismos periodistas, gente que estamos metidos en las comunicaciones, los maestros, claro, y gente que debe conocer estos criterios y mantenerlos muy claros. A veces tenemos dificultad para entenderlo, porque claro, cuenca yo lo entiendo, como uno dice el río, no, esta es la cuenca del río. Ajá, y generalmente es lo que se entiende, licenciado. Entonces, es importante, voy a leer textualmente, ¿verdad? Dice que la cuenca es un espacio geográfico cuyos límites son naturales y están definidos por las partes más altas de los cerros y montañas, y a esto se llama parteaguas. Si los muchachos en el estudio me ayudan y le dan un clic. Sí, vamos a ver ahí, el clic. Entonces, vio la línea roja. Sí, sí. Entonces, ese es el parteaguas, son las zonas más altas, ¿verdad? Las montañas. Justo correcto. Ese límite es lo que nos define o nos delimita una cuenca hidrográfica. Entonces, tener claro que el concepto primero es un área, no solamente es el cauce. Correcto. O sea, que uno regularmente a lo que recurre cuando dice es una cuenca, ajá, uno piensa que es el río. Es el río. Entonces uno, un ejemplo aquí en Tegucigalpa, puede suceder en San Pedro Sula. Este es el río Chamelecón, en la entrada a San Pedro Sula. Entonces, esta es la cuenca del río Chamelecón y no es el correcto. Término correcto, porque la cuenca es toda esa área, la desde parte la parte superior, más alta, exacto, que donde va a caer una gota de agua, esa gota va a drenar hacia un lado. Si le damos un siguiente clic, entonces esas líneas lo que me indican es que una gota de agua lluvia que caiga en cualquiera de esas zonas va a fluir y va a drenar hacia un punto común,
¿verdad? Y va a desembocar, puede ser en otro río, un lago o el mar. Muy bien. Aquí solo téngame un momentito aquí, póngame el efectito ahí para una instrucción acá. Nos explicaba que alguien dirá, pero una gota que caiga arriba va a venir a dar hasta el río. Pues es todo eso, ¿verdad? Es la suma. La cuenca es todo el área. Todo el área. Todo el área. Y ese límite es lo que llamamos, que es la línea roja primera que le mostrábamos, sí. Es esa. Nosotros decimos parte agua. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el agua que caiga en esta zona va a escurrir para esta cuenca, y la que caiga al otro lado ya es otra cuenca. Ah, es otra cuenca. O sea que si aquí lo estamos, digamos, viendo de la parte frontal de los cerros o las montañas. Exacto. Entonces, esta es una cuenca. Esta es una cuenca. Pero la parte de atrás, exacto, ya es otra cuenca. Ya es otra cuenca. Ah, correcto. O sea, ese límite nos divide. Por eso se llama parte agua, porque parte a la zona. Muy bien. Entonces, unas hacia un lado, otras hacia otro. Importante también, licenciado, en esta imagen, cuando hablamos de una cuenca, o sea, en una cuenca usted va a encontrar vegetación, ¿verdad? Encuentra bosque, usted va a ver cultivos, van a ver comunidades, o sea, es una serie de actividades que hay. Entonces ahí cuando nosotros hablamos de manejo integral de cuencas, o sea, ahí tenemos que empezar con la parte de conservar lo que existe, conservar las zonas más altas, los nacimientos, pero también hay viviendas, hay comunidades, el tema de capacitación, el tema de cómo vamos a cultivar, porque obviamente tenemos que pero cultivar. Aquí yo creo que la dificultad sería un poco con el tema del tema con los alcaldes, porque es la autoridad inmediata que se tiene y es la que puede inducir a que la gente haga las cosas de manera correcta en estas áreas. Definitivamente, los alcaldes son los aliados, ¿verdad? Yo creo de las diferentes instituciones, claro, porque ellos tienen su territorio asignado, digámoslo así. Ellos conocen su territorio, conocen su problemática. Entonces, yo la vez pasada creo que le comentaba que es importante que las alcaldías, las municipalidades, identifiquen sus tomas de agua, que identifiquen sus zonas de recarga, que las vayan protegiendo. No necesariamente tienen que esperar a tener un sistema de agua, sino que son nuestras reservas. Así como este ejemplo que usted nos tiene aquí en pantalla. Entonces, ¿qué parte de la cuenca es la que debemos darle prioridad? Bueno, tiene que ser las zonas más altas, donde están los nacimientos. Ahí es donde es lo más recomendable sembrar árboles. Claro, o sea, por la naturaleza, las altas pendientes es donde va a estar la vegetación, ¿verdad? Entonces debemos de conservarla. Y las zonas ribereñas, o sea, las orillas de los ríos deberían de estar conservadas. Aquí una imagen, ya con una imagen real, digamos, siempre el mismo concepto de la figura de atrás, pero con una imagen real de ver las flechitas, lo que nos indican cuál es el recorrido del agua, ¿verdad? Que va a drenar y que va a drenar a un mismo punto. Entonces, aquí estamos viendo lo que ocurre arriba, digamos, hay la producción de agua arriba. Esta es las flechitas que usted nos pone ahí y que se muestran, ese es el recorrido que hace el agua hasta llegar al río o a otras zonas. Pero bueno, más adelante vamos a consultarles sobre esta. En esta imagen, licenciado, lo que quiero mostrar es las grandes cuencas a nivel nacional, la división que existe a nivel nacional. Entonces, o sea, aquí somos privilegiados porque luego es que al final en cualquier punto que nosotros estemos parados estamos en una cuenca, según el concepto que dimos, claro, de cuenca, ¿verdad? Sí. Es un área. Entonces, aquí lo que hacemos es identificar la red de drenaje y ver a dónde termina o dónde va a desembocar. Entonces aquí tenemos nuestras cuencas, o sea, ya cuando hablamos la cuenca del río, azules son la red de drenaje, los ríos. Son los ríos. Ajá. Y cada polígono es una cuenca, o sea, cuencas mayores, decimos, claro, nosotros, porque ya estamos hablando de los ríos grandotes, sí,
de la mayor extensión. Entonces, como para ubicar, por ejemplo, el polígono verde que está abajo es la cuenca del río Choluteca, por ejemplo. El rojo, que es grande, el río Ulúa. Entonces, es toda una red de drenaje. El río Ulúa se beneficia de todas esas cuencas, de esas zonas. De esas pequeñas... ¿Sí? Sí, lógicamente, o sea, esta es una cuenca grande, pero la podemos ir subdividiendo, ¿verdad? O sea, ya podemos agarrar un río y hacer la delimitación en base al concepto anterior. Y o sea, si cuidáramos cada una de las zonas nuestras, al final nos vamos a beneficiar todos, pero vamos a enriquecer también el río en sí. Claro. Entonces, esa es la idea. Lo importante de tener claro este concepto es que todo lo que pasa en la parte alta de la cuenca se va a ver reflejado en la parte baja. Ahora, hay una situación que siempre me ha llamado la atención, que de repente he sido yo crítico permanente. Tenemos tantas zonas hidrográficas, pero ¿qué ocurre? Que esa agua, hay cantidad de agua que cruza casi todo el territorio nacional, una buena parte del territorio nacional, pero va a parar al mar, no le damos ninguna utilidad, no hay mecanismos que hayamos aprendido para tratar de ese recurso hídrico poderlo utilizar. De hecho, Honduras es un país rico a recursos hídricos, o sea, no es que no tenemos, hay países que realmente son bien pobres. Nosotros tenemos una red hídrica, recursos hídricos suficientes, ¿verdad? El problema es lo que usted dice, de repente no tenemos, el problema es el tema de distribución, el problema de no tener infraestructura para retener y utilizar de la mejor manera este recurso. Entonces, claro, cuando llueve tenemos inundaciones y cuando estamos en verano no tenemos agua. Entonces, sí, es una cosa de distribución y de tener la infraestructura necesaria para poder recurrir. Pero, no sé si tiene más que explicarlo para que después entremos en estos detalles. Sí, si quiere, pasamos a la siguiente. Aquí prácticamente es la misma, casi no se distingue, pero si usted mira unos polígonos más pequeños, ya son subdivisiones a lo que nosotros llamamos subcuencas. Sí. Y cada vez nosotros podemos ir agarrando hasta llegar a un solo río, y que nosotros llamamos ya que es una microcuenca, ya a nivel local, que una comunidad identifica su rito. Quise mostrar en igual, están las cuencas a nivel nacional. Los polígonos rojos son microcuencas, o sea, son áreas identificadas, ¿verdad? Ya a nivel local. Son áreas súper pequeñas, y ya lo vemos a nivel nacional, pero son esas áreas que una comunidad identifica. Esta es mi toma de agua y necesito que me la declare, decimos nosotros, como zona de protección forestal. Entonces, nosotros como ICF trabajamos mucho a este nivel, un poco más comunitario, ¿verdad? Porque lógicamente no vamos a decir que vamos a proteger toda la parte alta del río Ulúa, porque son grandes extensiones. Entonces, la idea es ir haciéndolo de poquito en poquito, y esto va sumando. Claro. O sea, entonces cada quien está cuidando lo que usted decía a nivel de municipalidades, y cada municipalidad identifica sus zonas de recarga y las va protegiendo. Esto va sumando, al final va protegiendo. La misma necesidad va obligando a que y también yo creo que es cuestión de que la gente tome conciencia. De repente estos programas, la gente dice, no, yo por qué me tengo que poner frente a un televisor a escuchar esta información, porque de eso, si usted no cuida, no protege, no entiende lo que hoy estamos explicando, el día de mañana usted se va a tener que matar con su vecino por un balde de agua. Lamentablemente así puede ser. Sí. Y la línea amarilla es el parteaguas nacional. ¿Qué significa? Que de esa línea es la zona más alta para abajo, son las cuencas que drenan hacia el Océano Pacífico y el resto hacia el Océano Atlántico. Por esa razón la zona sur se ve más impactada, ¿o siempre hay suficiente agua? Sí, en parte sí, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la vegetación también y otros parámetros. Correcto.
Y bueno, rapidito, aquí solo prácticamente lo mismo. Si yo agarro el polígono amarillo, la cuenca del río Ulúa, y después puedo ir bajando hasta llegar a una microcuenca. En este caso el puntito que se mira allá en el polígono amarillo es una microcuenca, podríamos decir si lo vemos a nivel nacional, pero si yo amplío ya esa área, mire toda la red de drenaje, o sea, sí, son bastantes riachuelos y bastantes ríos, entonces sí, tenemos recursos hídricos. Aquí lo que usted me preguntaba, ¿qué es lo que más debemos de proteger? Aquí de forma, ¿verdad?, pedagógica diría sí, yo, ¿verdad?, bien esquemático, es así, consideramos que esa es una cuenca, la parte alta, que es donde están los nacimientos. Sí. Un poquito café, sí, y lo más verde es la zona donde se va a recibir el beneficio. Y le identificamos un poco que es donde generalmente existe la mayor cobertura. Dividimos en parte media, que es generalmente donde tenemos las tomas de agua, y la parte baja, que generalmente son las zonas más planas y donde se establecen las comunidades. Claro. Lo que pasa es que ahora tenemos, eso es como lo típico y como lo que esperaríamos. Claro. Lo que pasa es que ahora las comunidades van avanzando hacia las zonas de recarga. Sí. Y aquí tengo yo una pregunta, pero bueno, hay cultivos como el café. Y nos han dicho que el café es beneficioso en función de los ingresos que trae el país. Pero ¿hasta qué punto el beneficio de recuperar el agua? Bueno, es que el café... Porque el café es siempre en las partes altas. Exacto. El café igual es una cobertura vegetal, ¿verdad? Pero realmente el problema que estamos teniendo es que lógicamente el café se da en ciertas altitudes y se está avanzando en ese sentido. Entonces, para tener café están descombrando el bosque natural. Entonces, es ahí el problema, ¿verdad? ¿Pero hay alguna prohibición en ese sentido o se ha descuidado el no poner o tomar decisiones? Porque aquí también hay que decirlo, ¿verdad? Las decisiones políticas correctas para evitar que en el futuro reciente tengamos problemas. Sí hay, licenciado. O sea, realmente las leyes ambientales y en estos temas realmente en general son bastante enérgicas, ¿verdad? El problema es realmente el seguimiento, el tener esa capacidad de monitoreo, de estar viendo realmente exactamente quién lo está haciendo. Entonces, no ha sido como tan fácil. Se hacen acciones, pero no como quisiéramos. Entonces, aquí usted nos está señalando cómo es la causa del deterioro de la microcuenca. Sí, un poco como las causas, el tema del avance de la frontera agrícola, esas zonas altas que prácticamente debería ser de conservación exclusiva. La ganadería también. La ganadería, porque es el cambio de uso de suelo por pasto, incluso la compactación del suelo por este ganado, sobrepastoreo, el tema del crecimiento de las urbanizaciones sin un ordenamiento, sin un control, sino que en desorden. El tema igual de las industrias. Bueno, usted nos habla acá de esto, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, sé que es una cuestión que todavía está en investigación y es una colonia que se habla sobre la cuenca de esta parte alta en la salida de la carretera de Santa Lucía y que tiene que ver con la zona del Antillo. Hacer este tipo de construcciones tiene un grave impacto. Sí tiene un impacto, depende de donde esté ubicada. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestras cuencas y por eso nosotros tenemos que tener bueno, el hecho de solamente identificar parte alta, parte media y parte baja ya nos da una idea de dónde sí se pueden hacer algunas cosas, de dónde no, y si se pueden hacer en esta zona, bajo qué medidas. Correcto. Entonces un poco de ordenamiento, ¿verdad? Ahora, entonces aquí, estas son el caso de porque siempre hacemos referencia, que hemos creído que solo la deforestación es la que provoca un impacto negativo a la generación de agua. No, son varios factores. Correcto. Son varios factores. O sea,
Primero, la no planificación, el no ordenamiento de nuestras cuencas y de tener claro realmente cuáles son las zonas más sensibles sí, y que correcto. debemos de cuidar. Cuando hablamos de ordenamiento, ¿qué es lo que debemos de entender por ordenamiento? Bueno, de tener un diagnóstico claro de nuestras cuencas, de saber cuál es la situación actual, cuál es la problemática. Esa orientación ustedes la dan. Claro, de tener clara cuál es la problemática que existe hasta el momento, de identificar cuáles son las zonas más vulnerables, más sensibles, y en ese sentido, pues entonces decir, orientar qué es lo que debería de hacer, lo que corresponde técnicamente para mantener tanto la cantidad y calidad de recursos. Y en esta experiencia que le ha tocado a usted vivir, ¿cuál es el comportamiento de la autoridad y de la ciudadanía cuando ustedes van y dicen, no, aquí lo que les está afectando, por ejemplo, de repente es el hecho de que hay sobrepastoreo, o que aquí hay ya gente que está instalando una industria que puede afectar, o hay asentamientos humanos de manera intempestiva que llegan, pero no, es que la gente tiene necesidad de vivir, pero ahí va a afectar también la producción de agua. ¿Les ha tocado vivir experiencias de esta naturaleza? Sí, o sea, de las dos formas. Una donde las comunidades están muy apropiadas y saben de que quieren proteger su recurso hídrico, ¿verdad? Y otra donde de repente no hay un nivel de conciencia y si tienen el recurso en ese momento, no están pensando en más allá y de que el recurso hídrico se les puede terminar. Escuché en una comunidad en Comayagua que me llamó la atención porque el alcalde salió a señalar que estaban en contra de la producción del café y que iban a cambiar el cultivo del café. Habían convencido ya a los productores de café y que iban a empezar a sembrar el tipo de árbol adecuado para la zona. En Meamba, creo que. Sí, yo no vi la noticia, pero sí me contaron. Y sí, incluso iban a sacar las plantas de café que ya estaban, porque sí, ellos iban a recuperar su bosque. ¿Sería la experiencia única en Honduras? ¿O hay otras experiencias iguales a esta? Así hasta el momento, sí, como llegar a ese nivel, o por lo menos que yo conozco, sí, licenciado. Sí escuché eso, y bueno, y a mí desde el punto de vista, porque la cosa también no es solo qué procede técnicamente, o sea, que tiene que ver el tema, la parte social. Realmente la comunidad está consciente, está de acuerdo, vamos a hacer esto. Me explico, entonces son varios factores que se dan en este tipo de temas. Pero la acción es correcta entonces. En este caso sí, porque lo que yo escuché es que el alcalde decía que en esa finca que existían estaban utilizando mucho químico, sí, mucho químico y a la orilla de los cauces. Ahora, entonces, pero también el hecho es de decir, bueno, este cultivo, si bien es beneficioso para la comunidad, porque produce dinero y produce trabajo, pero también nos está afectando las cuencas hidrográficas. Claro. Y eso entonces ahí es donde tiene que buscar un equilibrio, porque igual pero puede es un valor aparte también del alcalde de tomar una decisión tan trascendental, claro, que es buena, ¿verdad? Es buena. Si la vemos desde el punto de vista técnico, es correcto. Es correcto. Y hay posibilidades que otras comunidades puedan asumir esta responsabilidad histórica de decir, no, nosotros también vamos a replicar lo que ocurrió en Meamba. Claro, lo pueden hacer, pero es todo un proceso, ¿no? Y esto pasa por el nivel de educación que existe en una comunidad, el nivel de conciencia, la problemática que pueda haber, porque a veces es por un problema sentido, ¿no? Sí. A veces si no sienten el problema en este momento, no les importa. Entonces seguimos con las explicaciones. Bueno, aquí más que todo las consecuencias del deterioro, que si nosotros no manejamos bien nuestras cuencas, pues va a haber erosión de suelo, contaminación de agua, pérdida de fertilidad de suelo. Entonces ya estamos hablando de producción de alimentos, sí, el tema de la baja productividad, que es lo que estamos pasando ahorita aquí a nivel de la ciudad capital, el tema de sequías. Y al final todo eso también se traduce en inundaciones cuando viene la lluvia, ¿verdad? Por lo que hemos explicado, el tema de erosión, que va a dar todo este material a los cauces, entonces cuando llueve también
Traigo esta imagen, licenciado. Me gusta porque aquí lo que quiero mostrar un poco es cómo nos ayuda la vegetación, ¿verdad? Si le damos a la siguiente, ahí podemos ver en esta imagen cuando el agua cae, las gotas de lluvia caen. Si nosotros tenemos vegetación, va a haber mayor porosidad, decimos nosotros, en el suelo. Las raíces ayudan a que esta agua se infiltre, diferente en un área donde no tenemos vegetación. El agua va a caer, inmediatamente va a escurrir, ¿verdad? Porque no hay capacidad de infiltración, ¿verdad? Porque el bosque es como una esponjita que nos ayuda a tener esa capacidad de absorción. Entonces, en la segunda imagen, usted mira, la gota cae y un solo, a máxima velocidad. De alguna manera, diríamos, como puedo utilizar un término, no sé si es correcto, usted me aclara, va como raspando el suelo. Sí, entonces ahí es donde se da la erosión. En la escuela nos explicaban del humo sumantío. ¿Eso es correcto el término? De la parte que decían que va quedando, de las hojas y todo lo que va acumulándose del bosque, eso también permitía que el agua se fuese quedando ahí dentro del bosque, que se absorbe, correcto. Que fuera a absorber, pero aquí en este caso ya prácticamente lo lava. Exacto. Incluso también lo importante de que como no cae en las hojas de los árboles, la gota cae de un solo, más gruesa, impacta, mientras que allá donde hay vegetación se distribuyen las copas de los árboles, cae un poco más, con menos fuerza. Qué cosa interesante que uno no, lo que usted decía al principio del programa, no aprecia, y es correcto, o sea que puede ser si es una tormenta fuerte y no hay vegetación, el daño al terreno es más rápido, más fuerte, puede ser impactante. De ahí es donde vienen todos los derrumbes y todas las cosas de eso. Y mientras que donde caen las hojas, es más, la caída del agua es más, con menos fuerza, y eso beneficia. Sí. Entonces, bueno, y aquí algunas fotografías sobre alguna problemática identificada, el tema del ganado cerca de fuentes de agua, que es lo que decimos por no tener el crecimiento descontrolado, ¿verdad? O sea, lógicamente todos vivimos aquí, todos, pero el hecho es de saber dónde tenemos que construir y dónde tenemos Ahora, que... por ejemplo, aquí es importante que nos detengamos en esto, porque es una parte de la realidad de Honduras. En este recorrido que hemos hecho nosotros hace poco en todo el país, vemos con frecuencia este tipo de vivienda, y es gente pobre. Pero ahí tiene dificultad. ¿Dónde va a conseguir el agua? Posiblemente el agua está a varios kilómetros o alguna distancia considerable de su vivienda. ¿En qué afecta? ¿Cómo perjudica? Claro, o sea, lo que usted dice, aquí regresamos al tema social, claro, ¿verdad? Porque la otra parte me puede decir, sí, pero ¿y entonces dónde voy a vivir? ¿Y entonces de qué voy a vivir si yo lo que siempre es café? Etcétera. Entonces, la cosa es aquí, licenciado, es realmente tener realmente identificado nuestro territorio, saber dónde están nuestras zonas sensibles y desde inicio ir ordenando, así como usted ordena en su casa y saber, bueno, esto va en este cuarto, las cosas de la cocina, etcétera, y saber que ahí debe de ser y que no debe de pasar a otro lado. Aquí digamos una complicidad positiva de los alcaldes, por eso es que debe haber como un ordenamiento territorial dentro de las comunidades para evitar que se haga este tipo de acciones. Claro. Entonces aquí ya a nivel municipal y bueno, no las instituciones, digamos, del Estado para también nosotros emitir cierta responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre si usted como Instituto de Conservación Forestal encuentra una situación de esta naturaleza? ¿Qué es lo que sugiere? Bueno, nosotros orientamos en el tema de cuencas hidrográficas, de la importancia y el tema de la zonificación. Tenemos algunas herramientas, digamos, que se implementan, que son los planes de manejo de microcuencas, pero que eso también es a solicitud de las comunidades, de las alcaldías. Entonces, es todo un proceso de la capacitación. Pero debería ser casi obligatorio que los alcaldes
o los patronatos, ¿saben qué tipo? ¿Lo pueden hacer los patronatos también? Sí, las juntas de agua, la comunidad general. Que hagan solicitudes de esta naturaleza porque hay que proteger, hay que cuidar el agua. Así y es. más que todo es ver cómo la producimos, ¿verdad? Y como usted nos ha venido explicando todo este procedimiento natural que permite que tengamos agua. Así es. Sí. Los incendios forestales, que hemos tenido temas aquí exclusivos solo Sí. de ese tema, ¿verdad? Igual, son eventos que dañan nuestras cuencas y que lógicamente debilitan nuestros bosques y se viene a ver reflejado en la escasez de agua, calidad de agua. Y mire, aquí la gente está tan metida en el Amazonas, dice, qué barbaridad lo que ocurre en el Amazonas. Y nosotros tenemos Amazonas todos los años aquí cerca de Tegucigalpa, Nuestra Amazonas, sí. En el Atío, y yo lo he visto a usted personalmente haciendo acciones de combate de los incendios, estar al frente de esto. Pero como que no tomamos conciencia, como que hoy se nos olvidó y hoy estamos interesados en lo que ocurre en el Amazonas, pero no en lo que ocurre aquí en nuestra Honduras. Y he quedado sorprendido porque en los últimos días he escuchado también de que se han dado algunos incendios forestales aquí en la cercanía de la capital. Sí, en estas 2 semanas que las temperaturas han estado fuertes hemos tenido ya varios incendios. Entonces, ¿qué va a ocurrir de aquí a febrero, marzo, abril, donde se incentivan más los incendios? Pues el tema de prevención, lo que usted mencionaba, nos toca trabajar en el tema de prevención y para mí fue, súper importante que usted nos invitara porque, por lo que usted dice, no es el hecho de venir a hablar de los incendios en febrero y en marzo, entonces, qué mejor que vincularlo ahorita con el tema del agua. Vamos acá vamos a pararnos un ratito aquí sobre esto de los incendios forestales con la ingeniera Canales. Entonces me decía usted de que es importante que en este momento las comunidades y los ciudadanos tomemos conciencia de lo importante que es evitar los incendios. Claro, ahorita estamos en una temporada prácticamente que habíamos bajado, esta semana sí hemos visto algunos incendios por las altas temperaturas, pero como yo le comentaba, realmente el tema de los incendios forestales debemos de vincularlo con todo lo demás, y qué mejor con el recurso hídrico, que al final el mal manejo de nuestros recursos se va a ver reflejado en esto, tanto en la reducción de caudales en nuestras cuencas, como el tema de calidad de agua. Ahora, ¿qué mecanismos debemos de seguir? Porque hay algunas ideas que se le dan y la gente de repente las conoce, pero es importante que lo hagan. Por ejemplo, las rondas. ¿Cuándo deben de empezar a hacerse las rondas cerca de donde hay bosques? Deben empezarse a hacer, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre, digamos, es una buena época donde la gente ya debería estar rondando sus predios y que es una obligación, licenciado, de los dueños de terreno. Ellos deben de hacer sus rondas de protección. Porque empezar allá en marzo, abril, es que ya tiene casi el incendio encima, o cuando ya quieren ir a cortar el incendio. Ya es difícil porque ya tenemos un combustible bastante seco, ya las condiciones casi que están dadas para que con una chispita se nos haga un entonces, incendio. Lo recomendable es hacerlo en los últimos meses del año. En los últimos meses del año deberíamos estar ya preparando nuestras rondas. Si se van a hacer quemas, hacerlas en esas fechas también que está fresco, ¿verdad? Las quemas controladas o quemas prescritas que habíamos hablado la vez pasada. Entonces, y que sería bueno decirle cuál es, porque la gente dice, ve, ahí hay un incendio forestal, y hay gente y le están prendiendo fuego y nadie hace nada. Son los del ICF. ¿Verdad? Pero cuando se dan estos incendios, como usted dice, controlados, ¿ustedes lo recomiendan? Claro, bueno, de hecho es una medida de prevención, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? En hacer estas quemas, pues realmente es hacerlas en una temporada, ¿verdad? Que son temperaturas bajas, que el combustible tiene humedad todavía. Entonces realmente el objetivo, en este caso como tema de prevención, es reducir ese combustible para que cuando llegue la temporada seca no tengamos ni tanta cantidad de combustible, que es todo lo que se puede quemar en el bosque, y de paso ya condiciones bien secas. Entonces realmente es como quemar antes nosotros porque lo vamos a hacer de forma controlada. Entonces estas son una de las medidas de prevención que se pueden hacer siempre, ¿verdad?
hay toda una serie de pasos que seguir y lógicamente siguiendo las medidas de mitigación. Bueno, tenemos más de lo que hoy usted nos está orientando. Vamos con las imágenes. Entonces hablamos de los incendios forestales. Bueno, el tema de los incendios forestales, el tema de la deforestación, el tema de apertura de caminos sin seguir, digamos, las medidas de mitigación que se tienen que llevar. Por ejemplo, porque la gente dice, no, voy a hacer una carretera, compro una propiedad. Entonces se la toma y dice, no, aquí voy a hacer una carretera. Y es mi propiedad y yo no tengo que darle dando explicaciones a nadie. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Mire, la apertura de carreteras, para que sepa, es una de las actividades que más daños hace a las fuentes de agua. Lógicamente son necesarias, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, en la medida de ser necesaria una carretera, tiene que estar diseñada de la forma más correcta, según la topografía. O sea que apegarse a cuestiones muy técnicas. A cuestiones muy técnicas. Y de paso, si está en un área sensible, que va a pasar por una cuenca que es de vital importancia para una comunidad, igual tiene que haber un dictamen, ¿verdad?, para ver si reúne las condiciones o por lo menos recomendar las medidas que deben de seguir para que el impacto sea menor. Ahora vemos allí la imagen también de escombro, y entonces aquí la gente dice la cantidad de camiones que vemos, porque nos dijeron que el gorgojo era el que había afectado. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo un daño en el bosque de Ley? Bueno, es que de por sí la plaga no podemos decir que no es un daño. De hecho, posiblemente peor que los incendios, porque el gorgojo nos mata al árbol. El incendio no siempre nos mata al árbol. Entonces, además del control que hay que hacer cuando hay gorgojo, es bien drástico. Es bien drástico porque hay que cortar tanto la vegetación que está ya muerta y todavía hay que botar una franja de vegetación que está sana, ¿verdad? Esto es como para explicarle a la población, es como para hacer una cuarentena, como diríamos en otras áreas, por ejemplo en el área de la salud. O sea, es apartar ese lugar de que evite contaminar otras áreas. Exacto, que se logre pasar. Entonces sí es más drástico la pérdida de bosque en estos casos cuando hay plaga. ¿Y esa es la única manera como se puede controlar el gorgojo? Por lo menos en nuestro país sí, licenciado. Esa es la metodología que... No hay insecticida, no hay algún químico que pueda evitar. Digamos que sí hay, pero económicamente para nosotros no es viable. Lo otro que es peor el daño que puede hacer, si ya hablamos a nivel de recursos hídricos y de salud, el tema de la logística que necesitaría. Exacto, la logística que necesitaría usted para hacer. Es lo que ocurre con el café, por ejemplo. Exacto. Que para combatir esta enfermedad como la roya, se tiene que utilizar químicos, pero al caer a las cuencas, me imagino que causa algún daño. Entonces siempre va a haber un impacto, entonces ahí es donde debe de haber un análisis real, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el impacto o qué tan importante es esta fuente o es más importante la parte económica? O sea, tiene que buscar un equilibrio entre las diferentes disciplinas. Ahora, pero es que otra crítica que se hace es, bueno, se descompró, ¿cuánto tiempo tiene que esperar ese lugar descomprado para para poderlo habilitar nuevamente con bosque? Porque lo que ocurre es que ya ahí se queda como un potrero y la gente lo que le mete es zacate y se perdió el bosque, no lo volvimos a recuperar. Bueno, de hecho, en realidad ese es el problema. Con el tema de plagas, sí. Ese es el problema, el cambio de uso. Porque, o sea, nosotros podemos decir, bueno, ok, se taló por el control, digamos, pero podemos recuperar esta área, ¿verdad? El problema es que si hay cambio de uso, difícilmente vamos a recuperar. Ahora, ¿por qué? Bueno, uno lo plantea así tan fácil, pero ¿por qué no responsabilizar a la comunidad, los estudiantes, por ejemplo? Ahí en algunas instituciones educativas, que el trabajo social es ir a sembrar un árbol. Sí, Podría ser como
como obligatorio el hecho de que si hay una zona donde se logró determinar que hay, pero es que también aquí yo creo que es cuestión de, no sé si de sentido común o de crear políticas públicas, porque si ese bosque de alguna manera siempre se utilizó, tengo entendido que lo están utilizando para máquinas generadoras de energía. Para biomasa. Para biomasa, entonces si alguien lo utiliza para biomasa debe dejar un porcentaje para la compra de nuevas plantitas y sembrar nuevamente el bosque. Mire, el ICF tenemos el Programa Nacional de Reforestación y de hecho en estos últimos años se ha retomado lo que usted menciona. El hecho de que los estudiantes nos ayuden, incluso las empresas privadas se han visto muy comprometidas, o sea, si hacemos un recuento de estos que 4 o 5 años atrás, realmente siento que hemos recuperado bastante eso. ¿Estaremos hablando de alguna buena cantidad de millones de árboles? Bueno, nosotros tenemos metas, ¿verdad? A nivel nacional. ¿Cuál es la meta más cercana, si usted recuerda? 1 millón. 1 millón. Ahora, pero he escuchado también, como esto es de orientación, de que voy yo, siembro un arbolito, lo dejé ahí y me quedé conforme con haberlo sembrado. Tengo entendido que hay que darle algún seguimiento. Claro, porque si solo lo vamos a plantar, realmente es como un bebé, les digo, una plantita que nosotros vayamos a dar, es como un bebé, hay que darle mantenimiento, cuidado. Claro, ¿cuánto tiempo, ingeniera Canales, es lo recomendable para cuidar un arbolito y que digamos, bueno, esto ya quedó plantado? Bueno, nosotros hablamos de que una planta está establecida, ¿verdad? O sea que ya ella sola se puede... Ya vive, ya se puede autosostener. Exacto, digamos que 3, 5 años nosotros decimos, bueno, la plantación está establecida, ya estamos seguros que de aquí para adelante pues ella... O sea que lo recomendable entonces es a las escuelas, a los colegios, a los directores de estas instituciones educativas es poder seguirle evitando el respaldo al arbolito para que se Claro, pueda, claro, y de hecho esa ha sido la lógica, o sea, se le han asignado, digamos, zonas o lotes a ciertas instituciones y dicen, bueno, ustedes van a plantar aquí, pero ustedes van a ser responsables. Pero entonces, veo que, por ejemplo, aquí esta carretera, para citar un ejemplo, lo que yo le digo, la bajada a Comayagua, cuando uno va de Zambrano hacia lo que es el valle de Comayagua, he visto una cantidad impresionante de corte de la madera debido a este problema de gorgojo. Pero no hay una política en el sentido de ver cómo se recupera toda esa área. Mire, esa zona es una de las que está más evidente el tema del ataque de la plaga y también es una de las zonas que todos los años se nos incendia. Pero también es una de las zonas donde se ha trabajado mucho el tema de reforestación. De repente ahorita no va a haber porque las plantas están relativamente Ahora, pequeñas. ¿cuánto tiempo después de que el gorgojo ataca un área es recomendable también volver a sembrar? Porque ¿qué ocurriría si todavía está permanentemente el gorgojo ahí? ¿Cuánto tiempo desaparece de la zona? No, o sea, imagínense que ese gorgojo lo que va haciendo, y por eso es que avanza, ¿no? Él va avanzando, él va avanzando y queriendo comer todo lo que encuentra en su camino. Entonces el hecho es después de que pasa esto, de haber hecho el control, tener limpia la zona. O sea, hay mecanismos, digamos, uno puede hacer el control y sacar la madera si la logra aprovechar relativamente el fuego cerca. Ahí es donde el fuego se puede volver saludable. Exacto. O sea, nosotros podemos ahí nomás quemar toda esa materia. ¿Verdad? Estamos reduciendo si hay todavía insectos y lo otro es que también estamos reduciendo ese combustible que no nos quede para la siguiente temporada de incendio. Ya hemos hablado en otras ocasiones que hay bosque que necesita fuego. Sí. Y el pino es nuestro pino. Sí. Es una de las especies. Es bueno, de hecho por eso nosotros decimos, pucha, con tanto incendio y todavía el pino es bien noble, ¿verdad? Pero realmente el pino es una de las especies que necesita ciertas temperaturas para que sus conos puedan abrir y pueda salir la semilla y germinar.
Bueno, tenemos más. Continuamos esta mañana con el Instituto de Conservación Forestal. La ingeniera Canales siempre tiene la buena voluntad de venir a compartir con nosotros, y si ustedes escuchan algún conocimiento que tengo es porque ella nos lo ha enseñado en los programas que ha venido. Bueno, el tema en las fotografías que ya adelantó usted el tema de la plaga, ¿verdad? Ahora, pero sí es importante de que cómo podemos ir identificando, cómo podemos ser nosotros también hacer monitoreo, porque la autoridad no puede estar en todo el territorio nacional. Y yo no quiero hablarles solo a la gente que vive en los alrededores de Tegucigalpa o San Pedro Sula, sino gente que nos está viendo tierra adentro. Y de repente se ve este color de las hojas de los árboles. Y entonces dije, no, es que fue o el fuego o porque el verano es muy intenso. ¿Qué color es el que cuando se da ese tipo de color, entonces ya hay una alarma? Bueno, es importante decir que así como se mira en la fotografía, ahí ya no hay mucho que hacer. Cuando ya usted mira amarillo, es que el árbol ya murió. Entonces lo importante es saberlo identificar antes. Entonces de repente el árbol está plagado y todavía está verde. Hay 3 fases, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases que se dan? Entonces la primera fase, el árbol todavía está vivo, está verde, pero ya se empieza a identificar, está atacado por el gorgojo, pero uno lo puede identificar porque empieza a ver en el tronco los grumos, decimos nosotros, de resina, y empieza como... cuando está destilando. Sí, entonces mira los bullitos de resina en todo el tronco, porque es como un mecanismo de defensa del árbol que está siendo atacado. Entonces ahí es donde tienen que hacer el control, ¿verdad? Y de ahí va agarrando esta coloración. Pero si en ese momento, cuando está botando resina, hay alguien que se atreva a informar de lo que está ocurriendo, ¿hay posibilidades de salvar ese bosque? Claro, porque inicia, ¿me entiendes? Entonces no se ha regado, empieza. O sea, puede ser 2, 3 árboles y si los identifica. No es tan fácil. Claro. O sea, no está fácil, para una persona como no está fácil, pero si le enseñamos a la gente que ese es un síntoma, digamos, de que el árbol está siendo atacado, entonces lógicamente... Si está botando resina, ya ahí puede ser un principio, porque hay gente que saca la resina, que la corta. Sí, pero eso es diferente porque hay métodos. Sí, así que, por ejemplo, como esto. Exacto. Ahí es donde está. Sí, entonces vemos los grumitos blancos. Si está así eso, ya significa que está afectado. Sí. Y lo tiene que ver en el tronco, fresquita la resina cuando empieza. Correcto. Entonces ya ahí es de informar de que hay un problema en la comunidad y que es necesario todavía la autoridad para evitar un daño mayor. Así es. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otras fotografías así sobre otros problemas identificados y que afectan, digamos, cosas tan normales que la comunidad las mira. Por ejemplo, el lavado de vehículos en los ríos, toda esa cantidad de aceite que cae. Esa fotografía es vieja, yo siempre la pongo, pero eso es aguas arriba de la represa de los Laureles. Entonces, ¿se imaginan lavando todo esto, el combustible? Los que viven ahí en la colonia Morazán, en la residencial Morazán, Francisco Morazán, se toman un poquito de aceite. Para que vean. Puro cloro. Entonces, todo eso tiene grandes repercusiones. O sea, esa agua llega súper contaminada y aquí es donde hay que invertir gran cantidad de químicos para poder potabilizar esta agua. Ahora, esto del tema de sacar la arena, los ríos, hay muchos ríos que están asolvados porque les cae lodo, porque por lo mismo, como no están cuidados los bosques, entonces todo eso va a parar al río y se crea una base de arena o de lodo y entonces solo se ve el poquito de agua que corre por la superficie. Entonces la gente dice, no, hay que sacar la arena para lograr acumular mayor cantidad de agua en el río. ¿Hasta qué punto es cierto eso? Es que sí, todos los recursos son para utilizarlos. Sí. O sea, aquí no podemos irnos al extremo. Yo no me puedo ir al extremo y decir, no puede sacar arena, no puede cortar un árbol, no. Hay medidas
hay formas de hacerlo y en base también a las condiciones del área, ¿verdad? Entonces, y volvemos a lo mismo, tener identificado dónde se puede. Pero tiene que ser por una orden de la autoridad competente, que en este caso son ustedes. Bueno, nosotros no damos el permiso, exacto, ¿no? O sea, cada quien tiene su instancia, pero sí, por ejemplo, nosotros dictaminamos o damos una opinión, por ejemplo, cuando son en este tipo de áreas de interés, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos, vaya, las zonas que producen de agua en la ciudad capital, que son cuencas, que nosotros las tenemos identificadas. ¿Esta es máquina que saca arena o es alguna máquina que está siendo utilizada por alguna comunidad para dragar el río? No sé dónde es esa foto, pareciera que lo que están haciendo es dragando, ¿verdad? Pero ahí tiene que ser bajo manejo de ustedes. Claro, tiene que ser bajo un estudio y saber por qué se está haciendo. No es porque el alcalde se le metió y digo, manden esa máquina ahí y vamos a... No. ¿Qué más tenemos? Oye, qué rápido se ha ido el tiempo, que cuando los temas son buenos y tenemos a personas como la ingeniera, pues se nos hace más rápido, se nos acelera el tiempo. Se nos hace corto el tiempo, sí, porque hay cosas tan interesantes que hablar en ese tema. Bueno, lo que tengo ahí son algunas fotografías, por ejemplo, la conversión de bosque de cultivos, que también ya lo hemos platicado, o sea, en zonas con altas pendientes, el tema de contaminación por aguas mieles. Esto es lo que produce el café. El café, el lavado de café, los beneficios de café, eso afecta bastante a lo que son el agua. Pero tanto del agua que se necesita para estos beneficios de café, son grandes cantidades de agua. Ah, más el daño de el daño cuando ahora, el lavado... ¿Por qué perjudica las aguas mieles? No usan químicos ellos. No, sí. A ver si sí. Ah. Bueno, es que ahí depende, claro, habría que ver qué tipo de cultivo tiene. Correcto. Exacto, por un lado. Y lo otro es el tema de la descomposición de toda esta materia. Lastimosamente ahorita no tengo como el dato, pero este sí es un tema importante de analizarlo del nivel de contaminación en el recurso hídrico. O sea, que esto podríamos decir que puede beneficiar en cuanto al tema de abono o no. No estoy segura, licenciado, le mentiría, pero sí sé del daño por el tema de la contaminación y todo lo que produce esto. Entonces, lo que vemos ahí es el hecho de la pulpa que tenemos, exacto. Igual no es satanizar el tema del café, ¿verdad? Acordémonos que el café también es un producto, ¿verdad? El tema económico, no, pero que debe existir algún manejo. Exacto, o sea, hay formas, ¿verdad? Hay formas, hay lagunas de oxidación, etc. Hay medidas. El hecho es, ¿se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? ¿O hasta qué punto se están cumpliendo? Eso. Bueno, ahí la degradación de nuestras cuencas nos lleva a tener menor cantidad y calidad de agua, contribuye a la variabilidad climática y al incremento de riesgo de desastres, ¿verdad? Algunas fotografías que prácticamente todo lo que hemos hablado, y el tema de las inundaciones, ¿sí? Toda esta agua va a desembocar a los océanos, problemas en nuestros manglares. Mire la fotografía de la derecha, basura. Otra vez el tema de incendios, solo como resumiendo, ahora, resumiendo fotografías. El manglar, debido a acciones que se han hecho, por ejemplo, construcción de térmicas en los sectores cercanos, se ha dañado mucho esto. ¿Cómo recuperar el manglar? Bueno, el manglar es un tipo de bosque, ¿verdad? Que nosotros somos bendecidos de tenerlo también, no todo el mundo lo tiene. El manglar son prácticamente barreras naturales para nosotros. El manglar pero se puede cultivar. Sí, igual puede ir a plantar, igual que el pino y que otras especies. Se puede recuperar. Pero no ahí se ha dado la ley que los centros educativos de las zonas cercanas a las costas hagan esta actividad de sembrar.
Sí lo pueden hacer, pero es un poquito más complicado por las características, ¿verdad? Claro. O sea, andar en manglar es pesado, sí, ¿verdad? Súper pesado. Sí. El simple hecho de caminar en manglar, el tema de la marea, todo es más complicado. Pero sí hay, digamos, proyectos que apoyan en estos temas. Incluso las Fuerzas Armadas hace poco hizo una plantación, ¿verdad?, de manglar. Entonces, sí, igual se trabaja en el tema. Bueno, quiero agradecerle su presencia esta mañana, ingeniera, porque vamos acá. Solo el tema de los incendios ahí. Sí. Y las últimas dos creo que están. Correcto. Bueno, que cuidemos nuestras cuencas, que de ahí viene nuestra agua. El tema de la vida, ¿verdad? Que el agua depende mucho de la vegetación. Sí. Y si terminamos con la última diapositiva, un mensaje. Y que eso es lo que queremos, y que eso es lo que nos va a hacer. Y este es el mensaje. Solamente cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer primero. Bueno, ha sido grato poder conversar con usted. Vamos acá. Siempre la disponibilidad que usted tiene de su tiempo. Sé que es una persona que pasa muy activa en otros momentos atendiendo incendios forestales, hoy atendiendo las cuencas hidrográficas, pero da de su tiempo para venir a compartir aquí con nosotros, y yo quiero agradecerle tanto al Instituto de Conservación Forestal, pero especialmente a usted, a la licenciada Karen, pero a usted en lo particular, porque siempre ha estado dispuesta a venir a acompañarnos, y entonces me alegra a mí tenerla acá, ¿verdad? Gracias, licenciada. Siempre poder que nos oriente. ¿Tiene algún mensaje a la ciudadanía? Pues prácticamente se los dejé en las diapositivas con las imágenes, que cuidemos nuestros bosques, que digamos no a los incendios, y que al final el tema de no quemar, el tema de no deforestar, en lo que se ve reflejado es en la cantidad y calidad de agua, y que el agua es vida, y que el agua está en nuestras cuencas y que debemos de cuidarlas. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias por venir siempre aquí a acompañarnos. A ustedes, gracias por la sintonía. Ojalá que este tipo de temas sean de su interés, y aunque no sean de su interés, está obligado a tener y a conocerlo. Especialmente usted que vive en estas zonas donde hay cuencas, donde hay microcuencas, donde usted puede ser factor determinante también para avisar a la autoridad si hay algún inconveniente, algún problema. Usted se puede convertir en héroe. También en prepararnos antes de que ocurra un desastre como un incendio. Estas son las temporadas donde se debe tomar en cuenta para hacer lo que ya la autoridad ha determinado, hacer la ronda necesaria para evitar incendios forestales. Así que los invito para que continúen con la programación de Canal 36. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Sol de la Noticia. Hasta la próxima.